Ok, de Ya acuerdo. ves cosas que pasan. Sí, a ver, bueno, hablando acerca de los bloqueadores de los canales de calcio, bueno, estos medicamentos son inhibidores de las entradas de iones a través de las células, que estos a su vez van hacia los canales tipo L, localizados en los músculos lisos musculares, músculos cardíacos y también el tejido de conducción cardíaco. Esto más que nada para poder dar como una disminuir la contracción miocárdica, al igual que también disminuir la conducción cardíaca, esto sobre todo en el efecto dromotópico y también vasodilatación arterial. Si bien el mecanismo de acción de, este medicamento, de esos medicamentos es, como lo mencionamos, bloquear ese tipo de canales para disminuir la contracción. Listo. Ahora, estos medicamentos, los más predominantes de ellos serían el amlodipino, que su liberación es de vía oral. Administración es lenta, pero casi completa, en aproximadamente de 60 a 80%. La distribución es alta a la unión de las proteínas en un 95% y el metabolismo llega a ser a nivel hepático. La excreción de ello es renal, tanto en metabolitos, y la vida media larga es de unos 30 a 50 horas. Ahora, el nifedipino, igual, liberación vía oral, pero su liberación llega a ser rápida o prolongada, depende, pues, la formulación en la que está hecha. La administración, digo, la absorción es rápida y lenta, rápida y alta en un 90% con un efecto de primer paso. Ahora, si hablamos acerca de la distribución, llega a tener una alta unión a las proteínas en un 90 a 95%. El metabolismo, igual, por vía hepática, y la excreción es a nivel renal, como en los metabolitos, y la vida es media corta, aproximadamente de 2 a 4 horas. El felodipino es igual, liberación vía oral con una liberación prolongada. Es alta ya que en su absorción llega a tener efectos de primer paso, pero su biodisponibilidad es de un 15%. La distribución de ella es a unión alta igual a proteínas en un 99%, pero aquí estoy un poquito no, en contra porque había leído en otro libro que era a un 90-95%. Pero bueno, el metabolismo de ellos sería igual, hepático, y la excreción es renal y fecal como los metabolitos. ¿Cuáles Ahora, son los citocromos que ayudan al metabolismo de estos fármacos? ¡ay! No recuerdo. Pues cómo se metabolizan, fase uno, fase 2. Ajá. A ver si te regreso la diapositiva, Angelito. Ujú. Ahí. La unión de los tres, la Ajá. unión de proteínas de estos tres oscila entre el 90 y el 99%. Ujú. Eso es de lleno. Vía hepática. Los tres se metabolizan en fase uno y el CYP3A4 es el principal implicado en el metabolismo de estos fármacos. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tendrías que decir? Como parte de su toxicología de estos, Ujú. ¿qué llegarían a causar? Eh, pues daño a nivel renal, pero A largo plazo causan daño a nivel renal, ujú. Sí, sí, claro. ¿sí? Tras la administración a largo plazo. Ujú. ¿Qué más? Pues no sé qué más quiere que diga. No, no es que yo quiera que diga. ¿Qué otra cosa puede llegar a causar? Mm,
Los tres pueden llegar a causar nefrotoxicidad adicional Ujú. a cardiotoxicidad, pero Ok, eso es tras una administración a largo plazo y una administración a dosis altas. de acuerdo. Síguele. Bien, ahora si hablamos acerca de los vasodilatadores directos, bueno, estos medicamentos pues llegan a disminuir lo que es la entrada del calcio y por ende dan como una relajación a nivel músculo lisovascular y por ende llega a haber una disminución de la contractibilidad y la conducción cardíaca. Pues su efecto principal sería como la vasodilatación arterial y pues más efectos pues, como a nivel cardíaco. Esos fármacos se llegan pues, a ocupar principalmente como en hipertensiones, en anginas de pecho, en arritmias y en casos algo raros sería pues, en el fenómeno de Raynaud. Ahora, pues esto es un mecanismo de acción. Como lo vimos aquí, actúa directamente como a nivel músculo liso arteriolar, causando pues, esta vasodilatación directa, reduciendo así como la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Igual su farmacocinética, su administración llega a ser tanto vía oral como vía intravenosa. Su absorción llega a tener aproximadamente de un 25 a un 50%. Esto llega a ser muy variable de acuerdo a su acetilación. Su distribución llega a ser alta por las uniones a proteínas de un 95%. El metabolismo es a nivel hepático y la excreción de ella es a nivel renal, como los metabolitos conjugados. Ok. Y pues el nitroprusiato de sodio, igual, administración solamente es vía intravenosa con acción inmediata. Su absorción, pues solamente es directa y la distribución de la misma es rápida mediante una vida corta de menos de 2 minutos. El metabolismo llega a ser rápido porque llega hacia los eritrocitos y libera lo que es el cianuro. La excreción llega a ser por vía renal y requiere pues vigilancia para ver si no hay algún tipo de ¿cómo se le dice? Toxicidad, como lo había mencionado usted. La farmacovigilancia debe de estar al tanto porque puede haber alguna alteración al momento de estar administrando el tratamiento Ujú. en cualquiera de los individuos. Sí. Doctor, yo tengo una duda. Pregúntale, Ángel. Tiene. Ah, ¿Qué pasó? bueno, es que usted lo mencionó. Era de que ahorita ya nos había dicho que lo de las dosis altas nos van a llevar a una nefrotoxicidad, pero me estoy yo acordando de que en las guías de práctica clínica, las actualizadas, tanto de la AJA como de la ESC, nos hablan sobre el tratamiento de la hipertensión. Y bueno, mencionan que la dosis de los antihipertensivos se tienen que utilizar, cualquiera que se utilice, se puede utilizar a dosis máxima. Entonces, pues mi duda era respecto a eso, o sea, si no iba a haber como, o sea, ¿cuál sería lo ideal? Entonces, sí manejarlo a dosis tope o mejor ya cambiarla el medicamento o agregar el medicamento como pues va indicado en las guías de práctica clínica, bueno, en las guías, perdón, de actualizadas de estas, Ok, los fármacos están prediseñados en base a talla y peso de los individuos en general. Talla 1,70, peso 70 kilogramos. ¿Sale? ¿Cuál es la finalidad de que estén prediseñados para esa talla y peso? Que sea una homogeneidad, independientemente de la edad, la raza y el género. Y entonces, vamos a suponer que te dicen, tiene 500 miligramos. ¿Cada cuánto lo vas a administrar? Regularmente sugieres que lo administren cada 8 horas. Ujú.
una forma farmacéutica cada 8 horas vía oral. ¿Cuál es la finalidad de que esté cada 8 horas? Y que sea una dosis de 500 miligramos. Ay, perdón, es que me salí de mi sesión. Bueno, la ¿Cómo? finalidad de que esté cada 8 horas es para justamente que no se pierda el efecto del medicamento, porque en teoría a las 8 horas ya la disminución de ese efecto va a ir disminuyendo. Pues si es vía oral, acuérdense ustedes, si es vía oral, el efecto terapéutico lo veo reportado después de la primera media hora. ¿Sí? Pero esta vía oral, las formas farmacéuticas pasan por tracto gastrointestinal. Y ahí acuérdense, no todos los individuos van a responder a la misma dosis. Habrá unos que con una dosis que administremos respondan favorablemente. Y habrá otros que tengamos que administrar una segunda o hasta una tercera dosis para que responda. Siempre es recomendable iniciar con la dosis más baja para no saturar el sistema. Porque si metemos una dosis muy elevada, sobresaturamos el sistema de las células y estimulamos a que las células entren en estrés y expresen otras proteínas que no tengan que estarse expresando. O inhiban algunas proteínas que no se tengan que inhibir. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí, Gris? ¿Te quedó claro? Sí, doctor. Ok, seguimos entonces. Bien, gracias, doctor. Ahora, hablando de los antagonistas de la aldosterona, estos son medicamentos que llegan a los receptores de aldosterona y de cierta forma están en el túbulo, bueno, en el túbulo controlado distal, no, túbulo colector cortical del riñón, haciendo que haya una reabsorción del sodio y agua, reduciendo asimismo la excreción del potasio. Ahora, el mecanismo de acción de estos medicamentos es cuando se inhiben los efectos del aldosterona en en el túbulo colector, hay una reabsorción de sodio y agua, haciendo por ende un efecto diurético. Esto a nivel moderado. Y ahora, hablando de la excreción del potasio y del hidrógeno, llega a haber un efecto ahorrador de potasio. Por ende, estos efectos antibronquíticos llegan a tener como cardioprotectores para el poder bloquear lo que son los receptores del corazón y pues, de los vasos sanguíneos. Ahora, en la farmacocinética, la administración llega a ser buena en la espironolactona en un 65%, con una mejoría cuando hay alimentos de por medio. La absorción llega a ser alta a la unión de la proteína, como usted lo mencionaba, en un 90%. La distribución igual llega a ser alta en un 95% por igual por la unión a proteínas, y el metabolismo llega a ser igual a nivel hepático. Casi todos los medicamentos, y lo podemos ver, son a nivel hepático. En la excreción es igual, renal y fecal. El nitroprusiato de sodio igual oral llega a ser moderado en un 70% en la absorción. Sin embargo, no afecta mucho si hay alimentos de por medio. La distribución llega a ser igual, unión a alta proteínas en un 50%, y el metabolismo, igual, ya lo mencionamos, y la excreción es igual, lo mismo, renal y fecal. Ya, por último, pero no menos importante, los antagonistas receptores de la vasopresina. Como podemos ver, la VA está unido a los músculos lisovasculares y los miocitos. Y la BC están ligados al pituitaria y provocan la liberación de los beta endorfinas y la hormona adrenocorticotropina. Y la B2, que es la más importante, por así decirlo, que está unida al túbulo colector renal y promueven lo que es la reabsorción de agua libre. Las indicaciones terapéuticas para estos medicamentos, como lo mencionamos anteriormente, siempre van como que enfocados, bueno, relativamente a la hipertensión arterial, haciendo una acción natriurética y antihipertensiva. De igual forma, hay una insuficiencia cardíaca congestiva
y también hay una descompensación hidrópica en los hepatopatías. Y el mecanismo de acción de ello, pues los antagonistas llegan a los receptores B2, por ende llega a haber tres escenarios importantes en ello, que es la hiponatremia del CAD1 y por ende hay insuficiencia cardíaca a nivel de refractaria en el tratamiento diurético convencional de la misma y los poliquistosis renal. Y los otros igual llega a haber de cierta manera mejoría sintomática en la insuficiencia cardíaca, pero igual se le tiene que estar dando vigilancia. Y el canobaptam es igual llega a bloquear los receptores B1A y B2, lo que inhibe asimismo el citocromo P450. Ya, sería todo de nuestra parte, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Seguimos entonces? Sí, doctor. ¿Se logra ver? Sí. Sí, ok. Ok. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. El siguiente tema va a ser antihistamínicos y terapéutica de los principales síndromes. Para comenzar, tenemos que los antihistamínicos van a ser agentes que van a competir con la histamina por su unión a los receptores. Este va a ser, más bien va a actuar como un antagonista y así impidiendo obviamente los efectos fisiológicos y patológicos de la histamina. Como tal, tenemos que la histamina se va a formar a partir del aminoácido histidina y mediante una reacción enzimática de la L-histidina descarboxilasa se convierte a histamina. En este caso tenemos que la histamina va a actuar sobre 4 receptores o va a tener 4 receptores, que es H1, H2, H3 y H4, en el cual vamos a tener que el H1 este va a estar acoplado a una proteína que es la GQ. En este caso vamos a tener que va a activar a lo que es bueno, cuando se une a la proteína GQ, va a estimular a lo que es a la fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C lo que va a pasar es que se va a romper y esta va a mandar a 2 mensajeros, que es el IP3, que es inositol trifosfato, y a lo que es la DAG. En este caso va a activar a la proteína quinasa, quinasa C, y pues obviamente esto va a, bueno, el IP3 va a liberar lo que es calcio y lo que es la DAG va a activar a proteínas quinasa C, por lo que va a estimular una respuesta. En este caso vamos a tener que va a actuar sobre el músculo liso y en este va a haber una contracción. Igualmente va a haber un aumento en lo que es la permeabilidad capilar y va a haber un aumento en cuanto al dolor o va a provocar dolor y prurito. En cuanto a lo que son los receptores del H2, más bien, va a estar acoplado a lo que es la proteína GS y va a activar lo que es el adenilatoxiclasa. Esta adenilatoxiclasa va a estimular y va a aumentar los niveles de AMP cíclico y esto va a disminuir lo que es, perdón, va a aumentar lo que son los niveles AMP cíclico y este va a activar a lo que es a la proteína quinasa A. Como ¿Cuántas resultado, subunidades tiene la proteína PK? subunidades. No lo sé. Serían las subunidades R y C, la R que son reguladoras y las C que son catalíticas. Sí, en parte sí.
Mm, ¿Sería la alfa y la beta? ¿Seguimos? Ok, doctor. Ahora bien, tenemos lo que son el receptor H3 y el H4. En estas ambas se van a acoplar a la proteína GI y en este caso, bueno, por la proteína GI se van a activar y va a inhibir a lo que es el adenilato ciclasa. En este caso ya no la activa, sino la inhibe, lo que va a disminuir el AMP cíclico y este AMP cíclico lo que va a inducir va a ser una menor actividad de pKa. Ahora bien, estos receptores van a estar distribuidos en diferentes zonas. En el caso, bueno, aquí les puse lo que es la tabla junto con la proteína que está acoplada y su distribución. En el receptor H1 tenemos al músculo liso de vía aérea y gastrointestinal. Tenemos también el sistema cardiovascular, endotelio y cerebro. En cuanto al receptor H2, tenemos en la mucosa gástrica, corazón, músculo liso de útero y vascular, y también tenemos a los mastocitos y cerebro. H3, cerebro y nervios periféricos, y el H4 tenemos en timo, intestino, células hematopoyéticas, vaso y colon. Ahora bien, la histamina va a actuar, pues obviamente dependiendo en dónde estén los receptores, y en este caso la respuesta que ocasionan en el sistema respiratorio, tanto el receptor H1, 2 y 3 va a haber congestión nasal, rinitis, en este caso pues va a ocasionar como una rinitis, estornudos, disnea y rinorrea. En el caso de los síntomas nerviosos va a haber dolor de cabeza, mareos. En los gastrointestinales tenemos lo que es hinchazón, flatulencias, plenitud estomacal, diarrea, dolor abdominal, constipación y náuseas. En el sistema circulatorio va a ocasionar lo que es taquicardia o una hipotonía. Y también va a ocasionar lo que es prurito, urticaria, eczema, rosácea e hinchazón en la piel, perdón. Esto pues se debe a los receptores en Dispuestos donde... disponibles en la membrana y los que están libres para poder interactuar con el fármaco. Exactamente, doctor. Ahora bien, en cuanto a su mecanismo, aquí les puse esta imagen, pero más que nada es para que pues me puedan entender. El que más nos importa es el del lado derecho, pero pues vamos a abarcar también como toda la imagen para que me puedan comprender. Esto va a ser antes de la toma de medicamentos. En este caso tenemos a lo que es esta sustancia química, que en este sería la histamina. Aquí está el receptor y este va a encajar acá, provocando así una actividad celular, lo que es la respuesta. Cuando tenemos un fármaco agonista, es decir, que provoque más la respuesta, entonces vamos a tener aquí lo que es el receptor, tenemos a lo que es la sustancia, obviamente, más el fármaco que está incrementando esta actividad, vamos a tener como tal un incremento en la respuesta. Y ahora sí, en cuanto a lo que es los antihistamínicos, vamos a tener al fármaco antagonista, que es lo que en unos momentos les voy a presentar. Ahí tenemos el receptor, el fármaco antagonista que va a inhibir va a inhibir que encaje y así no provoque lo que es la actividad celular o la respuesta. Bien, como tenemos al receptor H1, vamos a hablar primero de este. En este caso lo vamos a tener en rinitis alérgica, en miocarditis autoinmune, artritis reumatoide y aterosclerosis. En este caso nos vamos a enfocar más únicamente a este receptor primero y como les explicaba en la otra diapositiva, vamos a tener el estímulo al receptor H1. Este se va a activar con la proteína GQ y va va a estimular a lo que es la fosfolipasa C y pues así va a haber un incremento de inositol 1,4
4, 5 trifosfato y obviamente va a liberar más lo que es calcio y va a ocasionar lo que es la liberación de ácido araquidónico y la síntesis de prostaciclina y tromboxano, que va a ocasionar como la inflamación y dolor y las demás que ya les comenté, las demás reacciones. Ahora bien, tenemos antagonistas de receptores divididos en dos, o sea, son dos grupos. La primera generación, también conocidos como clásicos o sedantes, y la segunda generación, también conocidos como no sedantes. Como tal, tenemos que la primera generación va a tener una alta liposolubilidad, lo que ocasiona que va a traspasar lo que es la barrera hematocefálica muy fácil, por lo que esto va a ocasionar somnolencia y porque tiene acceso a lo que es el sistema nervioso central. Va a haber un metabolismo hepático por el citocromo P450 y normalmente, bueno, en general los medicamentos de primera generación van a actuar entre 15 y 30 minutos. Sin embargo, más adelante igual les explico o viene más detallado en cuánto el tiempo de inicio de acción. También vida media corta va a ser de 4 a 12 generalmente. En cuanto a los efectos farmacológicos, como les había dicho, va a tener un bloqueo potente en cuanto a los receptores H1, tanto periféricos y centrales. Aquí es muy importante que lo tengan en mente porque estos van a actuar principalmente, o no principalmente, pero sí van a actuar mucho sobre los centrales. También va a haber una acción anticolinérgica y esto va a ocasionar un bloqueo de los receptores muscarínicos que va a ocasionar sequedad bucal, retención urinaria, entre otros síntomas. También va a tener un efecto sedante, como les había comentado anteriormente, y va a tener propiedades antieméticas. Esto va a depender, obviamente, de qué medicamentos se esté utilizando. Para comenzar, tenemos que la difenhidramina, y en este caso su uso clínico va a ser de reacciones alérgicas, rinitis, urticaria, prurito y picaduras de insectos. También va a ayudar con el insomnio ocasional, ya que este va a actuar a nivel central, pasando la barrera hematocefálica y pues va a ocasionar somnolencia. En este caso, también se usa para tratar lo que son las náuseas, vértigo y cinetosis. Para el adulto, la posología va a ser vía oral de 25 a 50 miligramos puede ser de 6 o cada 8 horas. La dosis máxima diaria va a ser de 300 miligramos. También se puede usar intramuscular o intravenosa de 25 a 50 miligramos puede ser de 4 o 6 horas. Máximo, la dosis máxima va a ser de 400 miligramos al día. En el caso del pediátrico, de 2 a 5 años va a ser de 6.25 miligramos cada 6 a 4, bueno, de 4 o puede ser 6 horas. 30 minutos antes, dice aquí, es de los alimentos. No puede ser consumido con alimentos, ya que este va a alterar su biodisponibilidad. Entonces tiene que ser 30 minutos antes y obviamente si se utiliza para alguna reacción alérgica, pues obviamente va a tener como este tiempo, va a permitirle más bien actuar. Y de los 6 a los 11 años, su posología va a ser de 12.5 a 25 miligramos, puede ser cada 4 horas o 6 horas. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos que en el recién nacido, prematuros y lactancia no se pueden dar. En este caso, ya que puede causar una somnolencia excesiva y pues puede ocasionar apnea. En cuanto a los efectos adversos, vamos a tener una sedación intensa, somnolencia, sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria y estreñimiento. Su inicio de acción va a ser de 15 a 30 minutos, su pico va a ser de 1 a 4 horas, vida media de 3 a 8 horas y su excreción va a ser vía renal. Y les puse la imagen de cómo se encuentra la presentación. En el caso de la clorfenamina, este va a ser usado para rinitis alérgica, estacional o PENRE, pero también se utiliza para conjuntivitis alérgica, reacciones cutáneas y síntomas de resfriado común.
En este caso, en el adulto va a ser por vía oral, 4 miligramos, puede ser de cada 4 o cada 6 horas, un máximo de 24 miligramos al día. En el caso de pediátrico va a ser de 6 a 12 años, 2 miligramos cada 4 o 6 horas, un máximo de 12 miligramos al día. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos la hipersensibilidad hacia el fármaco, glaucoma de ángulo cerrado, una hiperplasia prostática, asma bronquial aguda y en embarazadas y lactancias en lactancia no se puede utilizar. En efectos adversos vamos a tener lo que es la somnolencia leve, mareo, visión borrosa, boca seca, debilidad y coordinación disminuida. Van a escuchar un poquito que se repite, ya que pues lo que varía más en este caso va a ser como la dosificación o la posología y la diferencia va también a abarcar entre su inicio de acción, la duración de acción, su pico y vida media. Tenemos que la clorfenamina, su inicio de acción va a ser de 30 minutos. Su duración de acción va a ser de 4 a 6 horas. Es por eso que su posología puede ser de 4 a 6 horas también. Y su pico va a ser de 2 a 3 horas, vida media 20 horas. Y en cuanto a su excreción va a ser vía renal. En el caso de la prometacina, vamos a tener que su uso clínico va a ser alergias, cinetosis y sedación. Sin embargo, este va a tener una mayor acción antiemética, es decir, se utiliza más para lo que es náuseas y vómito. Su dosificación va a ser vía oral de 12.5 a 25 miligramos, puede ser cada 4 o 6 horas, hasta un máximo de 50 miligramos al día. En el caso de que se utilice para alergias, va a ser de 25 miligramos o también puede ser 6.25 a 12.5 miligramos 3 veces al día. En el caso de usarlo para una cinetosis, se va a utilizar 25 gramos 2 veces al día. En el pediátrico se tiene que utilizar a mayor de 2 años de 0.25 a 1 miligramo por kilogramo dosis. Y esta puede ser utilizada de 4 a 6, de 4 y 6 horas. En cuanto a las contraindicaciones, va a ser no se puede utilizar en niños menores de 2 años, tampoco puede ser por vía subcutánea o intravenosa y porque puede ocasionar un daño al tejido. Y tenemos que tener precaución con los trastornos cardíacos. Este fármaco es perteneciente al grupo de las fenotiacinas y se utiliza, bueno, más bien, como pertenece a ese grupo, también se va a utilizar como antipsicótico, pero en la bibliografía nos comentaban que se utilizaba más como antihistamínico, o sea, tiene más relevancia más acción, perdón, en cuanto al receptor H1, por lo que es mejor utilizado para una acción antiemética. Su inicio de acción va a ser de 10 a 20 minutos, duración de acción va a ser de 4 a 12 horas, vida media de 10 a 19 horas y una excreción de vía renal y biliar. En el caso de la hidroxicina, su uso clínico va a ser prurito, alergias, ansiedad, sedación, náuseas y insomnio. Se va a utilizar más como para aliviar lo que es el prurito y la urticaria. En cuanto a su posología, tenemos que va a ser prurito o alergia de 25 miligramos por vía oral de 3 a 4 veces al día, con una dosis máxima de 100 miligramos por día. En cuanto a ansiedad leve o moderada, tenemos que va a ser de 50 a 100 miligramos al día, entre 3 y 4 tomas. En una sedación preoperatoria va a ser de 50 a 100 miligramos vía oral o intramuscular, en dosis única. No es muy utilizado, se podría decir, sin embargo, sí se puede llegar a ocupar. En cuanto a las náuseas o vómitos, va a actuar más, pero de forma leve, o cuando los síntomas más bien sean leves, va a ser de 25 a 50 miligramos por vía oral o intramuscular.
En el caso de un pediátrico mayor a 6 meses, va a ser de uso para prurito o alergia, va a ser de 0.5 a 1 miligramo kilogramo. Puede ser de cada 6 o cada 8 horas, vía oral o intramuscular, con una dosis máxima de 2 miligramos por kilogramo día o 100 miligramos por día. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos el embarazo, un QT largo, una hipersensibilidad o una hepatopatía grave. En cuanto a los efectos adversos, tenemos somnolencia intensa, boca seca, fatiga, mareo y cefalea leve. La acción principal en este fármaco va a ser lo que es la rinitis alérgica y la urticaria. Y eso sería todo. Su inicio de acción va a ser de 10 a 30 minutos y va a durar la acción de 6 a 12 horas. En cuanto a su vida media, va a ser de 20 horas y su excreción va a ser vía renal. Y en menor grado encontré que va a ser fecal. Y pues está la presentación. En cuanto a la clemastina, vamos a tener que va a actuar en una rinitis alérgica con estacional open-re, conjuntivitis alérgica también. Y también la tenemos como urticaria y angioedema y resfriado común. En este caso, el tratamiento es más utilizado para lo que es la rinitis. Y tenemos que la posología va a ser de 1 a 2 miligramos cada 12 horas, máximo va a ser de 6 miligramos al día. En cuanto a un pediátrico de 6 a 11 años, va a ser de 0.5 a 1 miligramo cada 12 horas, con un máximo de 3 miligramos al día. En cuanto a en las contraindicaciones, va a ser recién nacido, prematuros, lactancia, si presenta una hipersensibilidad al fármaco, precauciones en ancianos, hipertensión grave o cardiópatas. Esto va a ocasionar, en cuanto a sus efectos adversos, somnolencia o sedación. Hay que tener mucho cuidado con la parte de la sedación. Y ya que este va a producir más sueño que, por ejemplo, la clorfenamina, pero va a ser muchísimo menos que la fenidramina o la prometacina. Entonces hay que tener nada más cuidado. El inicio de acción va a ser a las 2 horas, la duración de acción 12 horas, vida media 21 horas y su excreción va a ser vía renal. Tenemos ahora la triprolitina y en este caso su acción principal va a ser rinitis alérgica y síntomas del resfriado común como estornudo, rinorrea y lagrimeo. La sedación en este caso va a ser intermedia, no va a ser tan fuerte como la fenidramina, pero aún así va a producir más sueño que la clorfenamina. En este caso, se va a presentar, bueno, les digo más adelante. En cuanto a su posología, va a ser mayor a 12 años, de 2.5 miligramos, puede ser de cada 4 o cada 6 horas, con una máxima de 10 miligramos al día. En cuanto al pediátrico, va a ser, si tiene la edad de 6 a 12 años, es de 1.25 miligramos oral, puede ser de 4 o cada 6 horas, con una máxima de 5 miligramos al día. Si tiene 2 o 6 años, 0.938 miligramos, puede ser igual de 4 cada 6 o cada 6 horas, con una máxima de 3.75. En cuanto a las contraindicaciones, no se le puede dar a un recién nacido, a prematuros, si está lactando tampoco, en hipersensibilidad, glaucoma de ángulo cerrado, obstrucción gastrointestinal, retención urinaria, hipertiroidismo o arritmias cardíacas. Y pues obviamente evitar el alcohol. En efectos adversos, somnolencia, fatiga, disminución de alerta mental, boca seca, visión borrosa y mareo. Su duración de acción va a ser de 4 a 6 horas, vida media de 3 a 6 horas y su excreción va a ser vía renal. Ahora bien, tenemos a los de la segunda generación.
En este caso vamos a tener que van a ser menos liposolubles y en este caso van a actuar menos en el sistema nervioso central, por lo que van a ser menos o no van a tener casi un efecto sedante. Y en este caso también su metabolismo va a ser variable y algunos en el caso como la loratarina pues va a ser profármaco. Y también lo que nos comentaba la bibliografía es que va a ser más selectivo. Bueno, en cuanto a sus efectos farmacológicos, va a tener más acción con los receptores H1, pero periféricos, por lo que obviamente no va a tener efectos sedantes. Empezamos con la loratarina. En este caso, se va a utilizar principalmente para lo que es la rinitis alérgica. Esto va a ayudar con la congestión nasal, estornudos y pues lagrimeo. También vamos a tener lo que es la urticaria crónica idiopática y también el prurito y síntomas nasales, como les había comentado. Su posología en adultos mayor a 6 años va a ser de 10 miligramos cada 24 horas y en un pediátrico de 2 a 5 años va a ser de 5 miligramos al día. En cuanto a sus contraindicaciones, va a tener la hipersensibilidad y una insuficiencia hepática severa. Sus efectos adversos va a ser una cefalea, pero sin embargo se presenta solo o se presenta en los pacientes que lo han tomado, un 12% se presenta la cefalea. Igual va a ocasionar un poco de nerviosismo y inquietud en los niños. Su inicio de acción va a ser de 1 a 2 horas, su duración va a ser de 12 a 24 horas, su pico plasmático va a ser de 1 a 2 horas, su tiempo de vida media 12 horas y su excreción va a ser por orina y heces. En este caso, los de segunda generación vamos a tener o tenemos que checar más que nada el tiempo de vida media, porque es en donde más vamos a encontrar como variación. En el caso de la desloratarina, tenemos que su uso principal va a ser en rinitis alérgica, ya sea estacional o PENRE. También va a haber, lo podemos utilizar en urticaria crónica idiopática o también cuando haya prurito o una dermatitis alérgica. En cuanto a su posología, vamos a tener que se va a usar de 5 miligramos cada 24 horas en niños mayores a 12 años. Cuando se utiliza en pediátricos, sea de 6 a 11 meses, se les administra 1 miligramo al día. Si es de 1 a 5 años, 1.25 miligramos al día y de 6 a 11 años, 2.5 miligramos al día. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos que si es una hipersensibilidad, tenemos que tener precaución igual con los ancianos o con los pacientes que presenten una insuficiencia hepática o renal. En cuanto a sus efectos adversos, vamos a tener sequedad de la boca, somnolencia leve, dismenorrea, cefalea, mareo, náuseas o mialgias. Su inicio de acción va a ser 2 horas, duración de acción 24 horas, tiempo de vida media va a ser de 27 horas y su excreción va a ser renal o en heces. Ahora bien, tenemos lo que es la cetiricina. En este caso, vamos a tener que se va a usar en la rinitis alérgica, urticaria crónica idiopática y en una conjuntivitis. Su posología va a ser en adultos mayor a 6 años, 10 miligramos vía oral cada 24 horas. Para urticaria aguda, que es para lo que más se utiliza, va a ser 10 miligramos intravenosa en dosis única diaria. Para un pediátrico de 2 a 5 años va a ser de 2.5 miligramos al día, ya sea una solución o jarabe. Y menor a 2 años, pues no es recomendado. La cetiricina se va a usar principalmente en urticaria crónica idiopática o en alteraciones en la piel.
Como contraindicaciones tenemos una hipersensibilidad o precaución en lo que es la insuficiencia renal o hepática grave. En sus efectos adversos tenemos cefalea, fatiga, boca seca, somnolencia leve. Su inicio de acción va a ser de 1 a 2 horas y su duración de acción va a ser de 2 a 24 horas. Vida media de 10 horas y una excreción vía renal. Y pues está la presentación. La levocetirizina, va a tener una alta potencia, pero va a tener una baja sedación, lo cual nos ayuda bastante. Va a ser como, no, más que nada va a ser un enantiómero activo de lo que es la cetiricina, por lo que va a ser como una versión más purificada de la cetiricina. Va a actuar principalmente en lo que es la urticaria crónica idiopática y también en lo que es la rinitis alérgica estacional. Va a haber igual un alivio de los que son los síntomas nasales y del prurito. Y en cuanto a su posología, vamos a tener que va a ser mayor a 12 años, 5 miligramos vía oral cada 24 horas. Aquí especifica que por la tarde. En cuanto al pediátrico, va a ser de 6 a 11 años, 2.5 miligramos vía oral cada 24 horas. Y para los que tienen 6 meses a 5 años, va a ser de 1.25 miligramos cada 24 horas. Contraindicaciones, vamos a tener una hipersensibilidad, insuficiencia renal grave en la lactancia y embarazo. Efectos adversos, cefalea, fatiga, somnolencia leve, sequedad en la boca, tos, náuseas, mareos y síntomas gripales. Tenemos inicio de acción, va a ser de 0.5 a 1 hora, duración de acción mayor a 24 horas, vida media de 6 a 8 horas y su excreción va a ser vía renal. En cuanto a la fexofenadina, tenemos que va a hacer su uso clínico mayor en rinitis alérgica estacional o PENRE y una urticaria crónica idiopática. También va a actuar sobre la conjuntivitis alérgica o síntomas nasales relacionados, sin embargo, pues con las dos primeras que les mencioné, va a actuar más. Tenemos también que su posología va a ser en los adultos o mayor a 12 años, 120 miligramos vía oral cada 24 horas. En el pediátrico, de niños de 6 a 11 años, 30 miligramos vía oral cada 12 horas, o también se les puede dar 60 miligramos vía oral cada 24. En niños de 2 a 5 años, 30 miligramos cada 24 horas, y pues te tiene que estar bajo supervisión médica. Las contraindicaciones. Regularmente, ¿cada cuándo se hace el monitoreo cuando se administra este tipo de medicamentos? Había leído que cada 2 horas o cada hora. Cada hora, mínimo cada 2 horas para estar al tanto. Uh-huh. En cuanto a las contraindicaciones, pues una hipersensibilidad, evitar el consumo de jugos de frutas como la manzana o naranja, porque pues ya les había comentado anteriormente que va a haber una reducción en lo que es su biodisponibilidad en cuanto a su absorción, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Y también si hay una insuficiencia renal o hepática grave, pues hay que estar, o más que nada, tomarlo en cuenta. Y en cuanto a sus efectos adversos, sí hubo como una minoría en cuanto a sus efectos adversos, son muy poquitos. En este caso sería la cefalea, fatiga, boca seca, somnolencia en menos de 1%. Su inicio de acción va a ser a 1 hora, duración de acción 12 horas, vida media 18 horas y su excreción va a ser en heces del 80% y renal 20%. En este caso les puse puse estos dos fármacos juntos porque va a tener su uso clínico igual, al igual que la posología. Y lo demás, lo único que va a cambiar, pues básicamente ya va a ser su excreción y su vida media. Su uso clínico va a ser rinitis alérgica o urticaria crónica idiopática también.
En cuanto a la posología, tenemos en el adulto que va a ser 10 miligramos vía oral una vez al día. En contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad en el embarazo ni en la lactancia. En efectos adversos, somnolencia leve, cefalea, fatiga y sequedad de la boca. En el caso de la rupatidina, tenemos inicio de acción de 2 horas, duración de acción 24 horas, vida media de 5 a 6 horas y una excreción vía renal y por ese. Este también va a actuar sobre los receptores de factor activador plaquetario, que son los PAF, lo que va a tener y va a ocasionar más bien un doble efecto antiinflamatorio, por lo que va a ayudar mucho en lo que es en la rinitis alérgica y en la urticaria, al igual que una dermatosis con prurito. La evastina tenemos un inicio de acción de 1 a 4 horas y una duración de acción de 2 a 24 horas, una vida media de 3 a 6 horas y en este caso su excreción va a ser vía renal. Aquí les puse una tablita en la cual básicamente es como el resumen de todo y va a traer lo que es su inicio de acción, duración de acción, lo que hemos visto, el tipo de vida media y su función terapéutica principal. Entonces, para que ya no lo vuelva a repetir, es básicamente lo que les dije. Bueno, en el caso de los antihistamínicos, de los antihistamínicos H2, pues estos fundamentalmente van a inhibir la secreción ácido gástrica, ya que inhiben el receptor de histamina 2. Este receptor, como ya lo mencionó mi compañera, pues se va a localizar en la célula parietal del estómago. Y esto pues también va a inhibir de forma parcial la secreción de la estimulación por la gastrina y la acetilcolina. Y entonces lo que va a hacer es que va a reducir la secreción del ácido gástrico. Normalmente estos antihistamínicos se van a eliminar a través del hígado y del riñón. El del 20 al 40% es por el hígado y el resto es a través del riñón. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de el primer fármaco que vamos a hablar es el cimetidina, que su forma comercial es el Tagamet. Otros nombres que yo encontré, que se pueden encontrar también, es el Cimetacé, Cimecare y Cimetin. Principalmente el uso clínico de este fármaco pues va a ser para las úlceras pépticas, gástricas o duodenales, también para el reflujo gastroesofágico y también para afecciones dermatológicas como las verrugas, la urticaria y la mastocitosis. En el caso de las dosis, pues en el adulto, en el caso de las úlceras gástricas o duodenales, la dosis habitual va a ser de 800 miligramos por hora al acostarse o también puede ser en 2 tomas durante 4 a 6 semanas. Esas 2 tomas pueden ser al acostarse y a la hora de comer. Estas dosis deben de ser de 400 miligramos. Y bueno, en el caso del reflujo gástrico, pues se van a dar una dosis de 800 miligramos. Va a ser una única dosis y se va a dar al acostarse. También puede ser en 2 tomas, igual en las comidas o al acostarse. Esas tomas van a ser de 200 miligramos por 8 horas. Y la duración máxima que debe de durar este tratamiento es de 15 días. En el caso de los pediátricos de 1 a 12 años, pues se da una dosis de 20 a 40 miligramos por kilogramo por día en dosis divididas de 4 a 6 horas. Y en menores de 1 año, pues se dan 20 miligramos por kilogramo por día en dosis divididas de 4 a 6 horas. Y en neonatos se da 5 miligramos por kilogramo por día en dosis divididas igual de 4 a 6 horas. La siguiente, por favor. Y la otra.
Y bueno, sus efectos adversos principalmente va a ser agitación, confusión, mareos, fiebre, dolor de cabeza, somnolencia. Otros efectos puede ser alopecia, eritema multiforme y dermatitis. Y bueno, este fármaco está contraindicado para personas hipersensibles o concomitancias con dofetilina, que es un antiarrítmico, y también está contraindicado para neonatos tratados con cisaprida. Y bueno, el inicio de acción de este fármaco va a ser de aproximadamente de 30 minutos. Su duración de acción va a ser de 4 a 5 horas y su pico va a ser de 45 a 90 minutos. Su vida media va a ser de 2 a 3 horas y se va a excretar principalmente por vía renal. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la ranitidina, sus nombres o la forma farmacéutica en que se puede encontrar es el Alken, Ardoral, Terposen, Zantac y ranitidina. El uso clínico de este fármaco pues igual va a ser para el reflujo gastroesofágico, las úlceras duodenales y también las úlceras gástricas. Y su dosis principalmente en adultos va a ser de 150 miligramos por vía oral, 2 veces al día, en la mañana y en la noche. También se puede dar una dosis única de 300 miligramos por la noche y este tratamiento se puede mantener durante 4 a 6 semanas. Y también por vía intravenosa se tiene que administrar de forma lenta, por lo menos 2 minutos de duración. Esta se va a administrar de 50 miligramos diluidos hasta un volumen de 20 mililitros cada 6 a 8 horas, o una infusión intravenosa a razón de 20 miligramos por hora durante 2 horas. Y esto puede repetirse cada 6 a 8 horas. En el caso de intramuscular, se da 50 miligramos de cada 6 a 8 horas. Y bueno, en el caso del pediátrico, se dan 2 miligramos por kilogramo o 4 miligramos por kilogramo 2 veces al día, hasta un máximo de 300 miligramos. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de sus efectos adversos de este fármaco, va a ser dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, náuseas, vómito y dolor de estómago. En el caso de las contraindicaciones, pues está contraindicado para personas con hipersensibilidad, para pacientes con porfiria aguda, y pues el inicio de acción de este fármaco va a ser de 30 minutos a 15 minutos, dependiendo de la forma en que se dé, ya sea vía intravenosa, muscular u oral. Y bueno, su vida media va a ser de 2 a 3 horas y su excreción también va a ser por vía renal. La siguiente, por favor. En el caso de la fomatidina, pues sus nombres comerciales va a ser el Durater, Pamoxal, Gastrum y Famotidine. Este fármaco también se va a ocupar para las úlceras duodenales y gástricas y para el reflujo gástrico. En el caso de las dosis del adulto, pues se recomienda dar 40 miligramos diarios por la noche y mantener de 4 a 8 semanas. En el caso del pediátrico, niños menores de 1 año y adolescentes, mayores de 1 año y adolescentes se dan de 0.5 miligramos por kilogramo por día. Este se administra normalmente antes de acostarse o se puede dividir en 2 veces al día, que puede ser al comer o cuando se come y al dormir. Su dosis máxima va a ser 40 miligramos por día. Y en niños y adolescentes con un peso mayor de 40 gramos, en el caso de la úlcera duodenal, pues se dan 40 miligramos por hora antes de acostarse o 20 miligramos por 12 horas, y también va a durar este tratamiento de 4 a 8 semanas. Y en el caso de la úlcera gástrica, pues se dan 40 miligramos por hora antes de acostarse durante 8 semanas. Siguiente, por favor. Y bueno, sus efectos adversos es la cefalea, mareos, diarrea, estreñimiento, vómitos, distensión abdominal y sequedad en la boca. Y bueno, sus contraindicaciones, pues encontré pocas, solamente que
es contraindicado a personas hipersensibles. Y el inicio de acción de este fármaco va a ser de 1 hora, su pico va a ser de 1 a 3 horas, su vida media va a ser de 2 a 3 horas y su excreción va a ser igual por vía renal. La siguiente, por favor. Bueno, y en el caso de los antihistamínicos H3, estos antihistamínicos, pues tanto el H3 como el H4 aún siguen en investigación, pero pues va a actuar como un autorreceptor presináptico y se expresa principalmente en el sistema nervioso. Participa tanto en los neurotransmisores centrales como en los periféricos. Y se cree que tiene una utilidad en tratamientos para trastornos cognitivos, como lo es la enfermedad del Alzheimer o el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. También se está evaluando su potencial de efectividad en la epilepsia, en trastornos del sueño como la narcolepsia, también en dolor neuropático, en rinitis alérgica, en la obesidad y en arritmias asociadas a miocardio isquémico. La siguiente, por favor. En el caso de antihistamínicos H3, pues encontré el toperamida, que estos fármacos también están en investigación, que pues va a aumentar de manera significativa las contracciones extracelulares de la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Estos estudios pues son en ratas, entonces esto va a aumentarse en la rata y aumenta también ligeramente los niveles de noradrenalina, dopamina. Y bueno, esto se ha demostrado que la tioperamida puede mejorar el control de los movimientos, el aprendizaje y la memoria en modelos con enfermedad de Huntington. También en enfermedades como el Alzheimer, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como ya lo había comentado. La siguiente, por favor. En el caso del clobenpropid, pues va a inhibir el XR4, que va a ser un receptor de quimiosinas implicado en las enfermedades autoinmunes y la patogénesis del cáncer. Al igual que el CXCL12, pues estos van a ser igual quimiosinas, y el CXCL12 implica diversos fenómenos biológicos como lo es la proliferación celular, la migración, la angiogénesis y la inflamación y la metástasis. También puede regular eficazmente la liberación de citocinas inflamatorias derivada de monocitos en enfermedades autoinmunes como la artritis idiopática juvenil. Este fármaco sigue en investigación porque dice que pues va a ayudar contra el cáncer. Siguiente, por favor. De hecho, se está proponiendo que puede regular la vía de ER2 y de AKT, que son dos biomarcadores en cáncer, muy moléculas que pueden estar alterándose en cualquier tipo de cáncer y que pueden estar presentes, y que estaría inhibiendo la actividad de estas dos moléculas. Si inhibe la actividad de estas moléculas, en automático el cáncer se podría estar frenando o bloqueando, incluso que siga el ciclo celular de la célula cancerígena. Sí, gracias, doctor. Bueno, en el caso del ciproxifan, pues se ocupa principalmente para enfermedades neurológicas relacionadas con la desregulación de los neurotransmisores. Como el ciproxifan va a inhibir principalmente la monoaminoxidasa A y B, que estos pues prácticamente van a... perdón. Un momentito. Que van a inhibir la monoxidasa A y B, que estos pues prácticamente son enzimas que participan en la gradación de neurotransmisores como lo es la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. El ciproxifan se dice que puede ayudar a trastornos por déficit de atención con hiperactividad y también, como ya lo mencioné, enfermedad de Alzheimer. La siguiente, por favor. En el caso de los antihistamínicos H4,
pues modula funciones inmunitarias como lo es la quimiotaxis y la liberación de citocinas. Esto se ocupa para diversos procesos patológicos con componentes inflamatorios como lo es el asma y la rinitis alérgica. Y pues se ha demostrado que su potencial aplica en la dermatitis atópica al presentar efectos antipruriginosos, y otros han resultado de ser eficaces en el control del dolor inflamatorio sin afectar el sistema nervioso. Este también sigue en investigación y bueno, solo se ha demostrado que ayuda al asma y a la rinitis alérgica, y que no muestra muestra control ante la inflamación. La siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con los síndromes febriles y conociendo sus principales terapéuticas. Vamos a empezar con lo que es el síndrome febril. Y para ello debemos entender lo que es la fiebre. La fiebre la vamos a poder definir como el aumento de la temperatura corporal por encima de la media en el lugar de registro de la temperatura. En este caso aquí les pongo una tablita en la que podemos observar la temperatura media dependiendo el área donde la estemos tomando, ya sea axilar, oral, timpánica o central, y cuando ya la podemos considerar fiebre, ¿no? En el caso de cuando hablamos ya de un síndrome febril, hablamos de la elevación de la temperatura junto a otras manifestaciones clínicas subjetivas, como puede ser dolor de espalda, mialgias, artralgias, anorexia, entre otros. Siguiente, por favor. Para ello vamos a tener diferentes etiologías. En el caso de los procesos infecciosos, este es el que se va a presentar en mayor medida, es decir, con un 90%. Aquí la edad va a ser un factor determinante, ya que los pacientes jóvenes tienen una mayor frecuencia de infecciones víricas, mientras que en el caso de pacientes mayores suelen presentar infecciones bacterianas agudas. En el caso de las neoplasias podemos encontrar ya sea hematológicas, que van a ser las más frecuentes, o incluso necrosis tisulares. Y en el caso de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, pues encontramos un gran listado, por mencionar algunos, pues el lupus, la vasculitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la clínica, primeramente podemos agruparlos en fases a nivel sintomatológico. Vamos a encontrar una primera etapa en la cual se va a presentar una elevación de la temperatura acompañada de lo que es la piloerección y vasoconstricción. El paciente va a tener piel fría y seca con hipertensión y también acompañada de taquicardia. Y va a haber una sobrecarga para los sistemas cardiocirculatorio, ventilatorio, hormonal y metabólico. Mientras que en una segunda etapa, aquí ya va a aparecer la fase se le puede conocer como fase de meseta o estabilización, en el cual la piel del paciente ahora va a ser caliente y va a presentar también sed. Y en una tercera fase, finalmente, pues va a encontrarse, o también se le puede llamar como fase de resolución, en la cual el paciente va a presentar sudoración, vasodilatación, hipotensión y bradicardia. Siguiente, por favor. Dicho esto, también podemos verlo de manera general. El paciente que va a presentar un síndrome febril va a tener escalofríos, artralgias, mialgias, dolor de espalda, anorexia, sudoración, entre otros síntomas. Siguiente, por favor. Aquí debemos también tomar en cuenta cuando ya tenemos un caso grave, vamos a establecer algunos criterios de gravedad que es lo que nos los va a indicar. Para ello vamos a encontrar un paciente ya con un deterioro del estado general, cuando ya el paciente ya tiene una alteración del nivel de conciencia, y para eso igual podemos apoyarnos de la escala de SOFA. Cuando el paciente ya presenta crisis convulsivas por lo mismo de las altas temperaturas que ya va a presentar.
Un paciente con hipotensión, con signos de hipoperfusión periférica, es decir, cuando el llenado capilar se tarde más de 3 segundos. Un paciente cianótico, es decir, taquicardia, o incluso un paciente con taquipnea. Ya presentando este cuadro, estos criterios de gravedad, pues ya estamos ante un caso pues ya grave que requiere atención ya lo antes posible. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues esto va a depender mucho de la etiología, como ya vimos anteriormente, de qué es lo que esté ocasionando nuestro síndrome febril. En el caso, por ejemplo, de una diarrea infecciosa, que por ejemplo puede ser presentada por rotavirus, norovirus, no va a requerir antibióticos. Bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces. Solo va a requerir hidratación. En caso de que la etiología sea bacteriana, podemos hacer antibióticos solo si la fiebre ya es alta, si ya presenta sangre en heces o un paciente ya vulnerable. Como ejemplo podemos tener algunos antibióticos, lo que es la ciprofloxacina y la citromicina. Siguiente, por favor. En el caso de que sea por una etiología parasitaria, podemos hacer uso de metronidazol y tinidazol. Antidiarreicos solo en casos específicos, y como muy común lo hemos visto, el uso de la loperamida en el caso de adultos que no haya fiebre ni sangre, y en el caso de la rifaximina, va a ser un antibiótico no absorbible para ciertas diarreas bacterianas del viajero. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, vamos a tener medidas generales y el uso de algunos fármacos. En el caso de las medidas generales, vamos a tener reposición hidroelectrolítica. Vamos a colocar al paciente en un ambiente fresco en el que pues no esté expuesto tanto al calor, a los rayos directos del sol, y por ende que pueda enfriarse, bajar la temperatura para evitar llegar a los criterios de gravedad que vimos anteriormente. En el caso de fármacos, del uso de fármacos antipiréticos, tenemos el uso de paracetamol, que va de un gramo por kilogramo de 6 a 8 horas, vía oral o intravenosa. Ibuprofeno. También podemos hacer uso de ketorolaco, naproxeno y el metamizol. Siguiente, por favor. Cambiando a otro síndrome, vamos a tener el caso del síndrome diarreico. Este va a ser otro síndrome diferente al anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? La diarrea se va a caracterizar por la disminución de la consistencia, ya sea líquidas o blandas, y el aumento de la cantidad mayor o igual a 200 gramos al día, y la frecuencia que sea mayor a 3 veces al día de la evacuación intestinal. Ya es cuando podemos hablar de que se está presentando un síndrome diarreico. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, pues vamos a encontrar que van a existir múltiples causas por las que se puede presentar la diarrea. Pero aquí podemos encontrar que puede ser por presencia de solutos no absorbibles en la luz del intestino. En este caso vamos a clasificarla o nombrarla como una diarrea osmótica, por una inhibición de la absorción de iones o secreción exagerada de iones. Aquí vamos a nombrarla como una diarrea secretora, y multifactorial, por la presencia de moléculas de la respuesta inmune y mediadores inflamatorios. Clínicamente la diarrea se la vamos a poder distinguir por su evolución aguda, que va a ser menor a 14 días. Ya una diarrea persistente va a ser de entre 14 a 29 días, y vamos a catalogar una diarrea crónica cuando ya es mayor a 30 días. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, la etiología puede ser multifactorial, pero igual la podemos clasificar en infecciosa y no infecciosa.
En el caso de la infecciosa va a ser la causa más frecuente y aquí vamos a encontrar una clasificación que sea viral, bacteriana o parasitaria. En el caso de que sea viral, encontramos virus como el rotavirus, que va a ser la principal causa en niños pequeños, el norovirus, que va a ser común en adultos, y en el caso del adenovirus, que igual va a ser muy frecuente en niños. Y en el caso de la bacteriana, pues vamos a encontrar diferentes bacterias, entre ellas Salmonella, Shigella, Escherichia coli. Este va a ser la más frecuente en la diarrea del viajero, esta primera que les coloqué aquí. Y también casos con una etiología parasitaria, en el cual vamos a encontrar diferentes vectores, como puede ser la Yardina, la Ambila, Entamoeba, entre otros. Siguiente, por favor. Y la otra clasificación que podemos encontrar de acuerdo a su etiología va a ser las diarreas no infecciosas. Aquí vamos a encontrar, como les mencionaba anteriormente en las diapositivas anteriores, que vamos a encontrar una diarrea osmótica, una diarrea secretora, una diarrea inflamatoria, una diarrea por alteración en la motilidad y una medicamentosa. En el caso de la primera, que va a ser la diarrea osmótica, pues vamos a encontrar intolerancia a la lactosa, en el caso de mala absorción de carbohidratos, la enfermedad celíaca. En la diarrea secretora vamos a encontrar tumores secretores o incluso el uso los laxantes. La diarrea inflamatoria, aquí vamos a encontrar lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, enfermedad autoinmune. En el caso de la etiología, que es por alteración en la motilidad, vamos a encontrar el síndrome de intestino irritable, hipertiroidismo y neuropatías o postcirugías intestinales. Y en el caso de la medicamentosa, pues el uso de algunos antibióticos, laxantes, antiácidos con magnesio, entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto a su clínica, vamos a encontrar un paciente que va a tener, como les mencioné, como vimos en la definición de un cuadro diarreico, la frecuencia y o el volumen de las deposiciones va a ser mayor a 3 deposiciones líquidas en 24 horas. Va a haber una disminución, ese cambio de consistencia en las heces, en las que prácticamente van a ser líquidas o blandas. El paciente puede llegar a presentar también dolor abdominal y calambres. Y esto pues puede variar en intensidad y localización. El paciente igual puede llegar a presentar náuseas y vómitos. Esto va a ser común en el caso de las diarreas con una etiología infecciosa. Fiebre se puede presentar también, distensión abdominal, y también se puede presentar sangre o mucosidad en las heces, y esto puede ser sugerente o nos puede guiar a que se trata de una diarrea inflamatoria o infecciosa. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, empezando por la dieta, el inicio de la dieta va a ser fundamental para la mejoría del paciente con diarrea. Entonces debemos de tomar en cuenta que se debe iniciar con el consumo ilimitado y con irlo incrementando de manera gradual el uso de alimentos blandos y astringentes, como en el caso de sopas, arroz, manzana, galletas con sal, entre otros. Y aquí es importante evitar el consumo de lácteos en tanto no se resuelva el cuadro diarreico. Esto es por posible disminución de la actividad de la disacaridasa. En el caso de la rehidratación también es un factor importante en el tratamiento, ya que es la base del tratamiento para la diarrea aguda. Para esto se va a hacer uso de soluciones de rehidratación oral que contengan glucosa y electrolitos esenciales, como es el sodio, el potasio, el cloruro, el bicarbonato o incluso el citrato. Estos van a estar indicados sobre todo en casos de diarrea aguda, independientemente de la edad del paciente o de la etiología, que ya vimos que pueden ser varias. Siguiente, por favor. En el caso del uso de medicamentos, como les mencioné, pues tenemos el uso de la loperamida. Esta
va a actuar sobre el plexo mientérico y va a disminuir la motilidad y va a inhibir la secreción gástrica, pancreática y biliar. Esta, pues, se ha investigado que difícilmente va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y otro efecto relevante de este fármaco es que se encuentra el incremento del esfínter anal, mejorando la consistencia, la continencia fecal. Farmacocinéticamente, tenemos que este fármaco se absorbe bien y logra concentrarse en el tubo digestivo y en el hígado. Y su tiempo de vida media de eliminación se encuentra entre las 7 y 15 horas, por lo que su actividad antidiarreica pues va a ser prolongada. También tenemos el uso de subsalicilato de bismuto. Este va a tener una eficacia inferior al fármaco anterior, pero tiene un lugar en la terapéutica de las diarreas de origen infeccioso. Lo que va a hacer es reducir el número de evacuaciones y sintomáticamente suprime las náuseas y el dolor abdominal. Y la dosis habitual de este fármaco va a ser de 260 miligramos de bismuto y salicilato. Y también lo podemos encontrar en presentaciones líquidas comerciales, como es la que les muestro, o incluso en tabletas, cada 30 a 60 minutos según se requiera. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora pues vamos a continuar con lo que son los síndromes dolorosos, el cual pues va a ser un dolor crónico que afecta al más del 20% de la población mundial según la OMS, y va a ir más allá que un solo síntoma, ¿no? Va más allá solamente que sea de dolor, sino que va a persistir. Va a impactar pues la funcionalidad, la salud mental, la calidad de vida, y va a requerir un enfoque integral. Un síndrome doloroso se va a definir como un dolor persistente más allá de los 3 a los 6 meses. Y algunos ejemplos de síndromes dolorosos, pues vamos a tener la fibromialgia, el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, que ahorita les voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a tener también el dolor regional completo, que también se puede llamar CRPS, conocido como el nombre de distrofia simpática refleja. Y vamos a ir desarrollando tantito este tema. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí pues sí vamos a puntualizar más, ¿no? Que es el dolor crónico. Va a ser este conjunto de signos y síntomas donde el dolor pues va a ser persistente, ¿no? Va a ser el elemento central. Vamos a tener una larga duración y vamos a tener diferentes mecanismos que van a darnos estos síndromes dolorosos. Vamos a tener justamente la afectación psicosocial, como el físico, psicológico y social, y vamos a explicar ahorita más adelante cuáles van a ser específicamente pues, los mecanismos que vamos a tener para estos síndromes dolorosos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Como tal, los mecanismos del dolor pues puede ser nociceptivo, es decir, que vamos a tener un daño tisular. Nociceptivo es el más intuitivo, ¿no? Imaginen, por decir, una herida en una articulación con una artrosis. Y los nociceptores, pues van a ser estas terminaciones nerviosas libres que se van a activar por un daño químico, térmico o mecánico y van a liberar sustancias que causan inflamación local. Dolor nociceptivo, pues va a ser el típico, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de fractura, artritis, dolores posoperatorios, este es el dolor pues normal. Después vamos a tener otro mecanismo que va a ser el dolor neuropático. Aquí el problema pues está en el sistema nervioso central y, por ejemplo, vamos a tener una compresión, ¿no? de un nervio, o pongamos un nervio ciático, una hernia discal, o podemos tener una neuropatía por diabetes, ¿no? Aquí los nervios pues van a estar dañados y van a enviar señales erróneas de dolor. Vamos a tener unas descargas espontáneas, como si fuera una especie de cable pelado que hace cortocircuito, y el paciente pues puede llegar a sentir ardor, hormigueo, dolor, o justamente esta sensación de descargas, de choques eléctricos en la zona. Y también vamos a tener el dolor nociplástico. Es
en este pues no va a haber un daño visible en los tejidos o en los nervios, pero el cerebro pues va a hacer una malinterpretación de señales normales y las va a traducir como si fuera un dolor. Va a haber una alteración en las áreas cerebrales que procesan el dolor, como la ínsula o la corteza cingulada, y nos va a malinterpretar las señales normales. Y aquí vamos a tener un punto importante que va a ser la sensibilización. Y esta sensibilización va a tener dos fenómenos, que va a ser la central y la periférica. La sensibilización central pues va a ser a través de la médula espinal y el cerebro. Van a amplificar las señales del dolor. Y las neuronas que antes pues respondían solo ante estímulos fuertes, o sea, una herida o un golpe, ahora pues van a reaccionar a toques suaves, ¿no? Lo que nos va a dar origen a la odinia, o sea, una respuesta dolorosa a un estímulo que normalmente no debería de provocar dolor. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. Y la sensibilización periférica, pues vamos a tener los nociceptores, se van a volver hipersensibles, van a liberar neuropéptidos como la sustancia P, que pues justamente es un neuropéptido, es una molécula señalizadora de la familia de las taquininas, y esta pues va a causar inflamación, nos va a ayudar a hacer la señalización del dolor. Y otro mecanismo pues va a ser la inflamación neurogénica. Aquí los propios nervios sensitivos, cuando se activan de forma persistente, pues van a liberar justamente las sustancias inflamatorias como la sustancia P o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estas sustancias pues van a provocar vasodilatación, extravasación del plasma, lo que nos puede llegar a provocar edema, y activan las células inmunes en la zona y van a perpetuar la inflamación. Incluso cuando la lesión inicial ya haya desaparecido, va a seguir esta sensación, o sea, este dolor. Es muy relevante en condiciones como las migrañas o los síndromes del dolor regional completo. Y también vamos a tener factores de cronificación, como el estrés, la depresión o el miedo a ciertos movimientos que van a activar la descendencia, los que van a activar las vías del dolor. Y aquí, en este caso, pues, si hablamos de estrés o de depresión, pues el manejo pues tendría que ser psicológico, ¿no? Para poder intervenir anular este dolor que vamos a tener. El siguiente, por favor. Y bueno, pues para fines de dolor, pues vamos a tener vamos a tener pues la escala terapéutica de la OMS adaptada al dolor crónico. Vamos a tener pues sí 3 niveles, que va a ser el nivel 1, en el que vamos a tener el paracetamol o los AINES, como el ibuprofeno o el diclofenaco, pero pues aquí hay que tener en cuenta que los riesgos de utilizar estos pues van a ser la gastritis o el daño renal. Entonces pues no se deben utilizar de manera prolongada sin supervisión, porque pues podríamos llegar a estos justamente, alguna gastritis o algún daño renal. Y para el caso de los niveles 2 o 3, pues aquí ya entran más los opioides, como el tramadol o la morfina, solo si el dolor pues ya es severo y suele ser refractario. Estos pues cabe recalcar que pues no son de primera línea y van a tener riesgos altos si se llegan a utilizar de manera constante, como el estreñimiento, depresión respiratoria o incluso pues dependencia en algunos fármacos. La siguiente, por favor. Y además de la escala terapéutica, pues tenemos que tener algunos adyuvantes, como los antidepresivos, los cuales pues se van a utilizar a dosis bajas para tratar de modular el dolor neuropático. También se pueden utilizar anticonvulsivantes como la gabapentina, que van a bloquear la hiperexcitabilidad neuronal. Y podemos llegar a tener también relajantes musculares, solo en espasmos agudos o en riesgo, por riesgo de sedación. Podemos tener también los corticoides en brotes inflamatorios o agudos,
como una hernia discal, y tampoco hay que utilizarlo de manera crónica. Los tópicos, que van a ser estos parches de lidocaína para el dolor localizado, estos van a tener pues menos efectos sistémicos, van a ser más locales, y pues principalmente la clave aquí pues va a ser la personalización del tratamiento, ¿no? Una persona, por decir que tiene una insuficiencia renal, pues no debe de usar AINES de manera, pues sí, como si no Frecuente. fuera nada, frecuente. Y justamente un paciente con, por decir, un paciente con neuropatía diabética, pues va a necesitar pregabalina o antidepresivos. Y justamente también aquí algo que pues enfatizar es la variabilidad que podemos llegar a tener en cómo reacciona el organismo ante los medicamentos, ¿no? O sea, tenemos que iniciar a dosis bajas para ir ajustando según la tolerancia que pueda tener cada uno de los pacientes y monitorizar siempre, ¿no? O sea, su función renal, su función hepática, su estado mental, si le sirve, si no le sirve, probar con otros medicamentos. La siguiente, por favor. ¿Alguna otra Perdón. alteración? Ujú. Si no llega a Sí. tener alguna otra alteración que comprometa la integridad de cada individuo. Sí, exacto. Y justamente pues también algo que nos repite, bueno, sí, que enfatiza mucho es en la variabilidad biológica, ¿no? Aquí es donde igual se tiene que estar viendo cómo es que reacciona nuestro paciente ante cierto medicamento. La siguiente, por favor. Bueno, ya además de los fármacos, pues encontré que tenemos otras terapéuticas como la fisioterapia, cual pues no es un pilar farmacológico, pero pues nos va a ayudar, ¿no? El ejercicio terapéutico, como hidroterapia, pilates, dependiendo justamente pues de qué tipo de dolor crónico estemos tratando, ¿no? Para mejorar la movilidad, para liberar endorfinas. Podemos tener la terapia manual, como masajes, movilizaciones, para reducir contracturas o mejorar la circulación de algunas zonas. También tenemos la técnica TENS, que es la estimulación eléctrica transcutánea, la cual pues ayuda a bloquear señales a nivel medular. Tenemos terapia ocupacional, que ayuda a proteger las articulaciones frente a actividades que se realizan de manera cotidiana. Incluso también encontré algunos artículos de acupuntura que pueden ayudar a reducir el dolor musculoesquelético. Pero igual, o sea, ahí no sé, ahí sí está como, algunos sí la recomendaban, otros decían que no, que había otros riesgos, entonces, pues tendría que ser moderado, pero el resto de las terapias sí las encontré como buenas. La siguiente, por favor. Y bueno, además de eso, pues otro pilar, pues en el tratamiento, pues va a ser la higiene, bueno, higiénico-dietéticos, y hablando de higiene, pues principalmente el sueño, ¿no? Dormir pues mal, pues aumenta la sensibilidad al dolor, por lo que se tendría que recomendar horarios fijos, oscuridad total, evitar las pantallas antes de dormir y también actividad física diaria. Caminar 30 minutos al día puede ayudarnos a reducir la inflamación sistémica y mejorar el ánimo. Esto pues justamente para aumentar la calidad de vida de nuestro paciente. Además, obviamente, pues de una hidratación adecuada, de evitar que esté constantemente o sea, que haya estado nuestro paciente en un estado de deshidratación crónica y por eso tenga dolores, por decir migraña o así, pues también mantener una hidratación adecuada. Y la siguiente, por favor. También encontré una dieta como antiinflamatoria que se basaba, por decir, en pescado como salmón, atún, estos alimentos que tengan omega 3, frutos rojos, aceite de oliva, el cúrcuma, reducir azúcares, harinas refinadas o carnes procesadas. Y también tener un control del peso, ¿no? Por cada 5 kilogramos de peso, pues aumenta un riesgo de 36% de producir, por decir, artrosis en la rodilla, que nos va a dar, pues, justamente dolor, crónico cuando vaya pasando el tiempo y la evolución. Entonces, pues, también es tener un equilibrio en nuestra terapéutica. Y la siguiente, por favor. Bueno, entonces, después de esto, pues pasaríamos con
los síndromes, el síndrome convulsivo, perdón. Y aquí pues vamos a empezar pues definiendo qué son pues las crisis epilépticas. Pues va a ser un evento agudo, una manifestación transitoria causada por una descarga eléctrica normal que suele ser sincrónica o puede ser asincrónica de un grupo de neuronas. Podemos imaginarlo como una especie de tormenta eléctrica cerebral y bueno, sus síntomas van a depender de dónde empiece esta descarga eléctrica. Pueden ser con movimientos, pero también puede ser una sensación rara en el estómago o simplemente una desconexión breve. Esto pues es crucial para entender que una crisis puede ser provocada por un factor agudo o una descompensación metabólica grave o por un traumatismo craneoencefálico o cualquier una alteración pues cerebral, ¿no? O sea, que tengamos alguna hemorragia o así, también nos pueden llegar a provocar ciertas crisis epilépticas. Y en cambio, pues la epilepsia ya no va a ser un evento, sino va a ser una enfermedad. Va a ser un trastorno crónico que, según la definición hay una Liga Internacional contra la Epilepsia. Esta la diagnostica como que cuando hay 2 o más crisis no provocadas con más de 24 horas de separación, o incluso con una sola crisis si hay hallazgos en un electroencefalograma que se encuentra alterado, el cual pues nos indica que el cerebro tiene una predisposición permanente a generar más crisis. Y el síndrome convulsivo pues va a ser el término general que usamos para hablar de todo este espectro, desde una crisis hasta una enfermedad establecida. Aquí pues la vamos a clasificar las crisis como focales o generales. Las focales, por ejemplo, pues puede ser cuando se sacude una mano, pero se tiene conciencia preservada. Las crisis focales son más comunes en adultos. Su característica principal es que nacen de un foco epileptógeno específico y sus síntomas dependen totalmente de la función del área cerebral en la que se esté dando esta crisis focal. Lo primero pues va a ser clasificarla por el nivel de conciencia que tenemos. Si nuestro paciente está lúcido y consciente durante la crisis, la podemos llamar focal consciente. O si en cambio pues vamos a tener una pérdida de la conciencia, es una focal con alteraciones de la conciencia o una crisis parcial compleja. Esto sugiere pues que la descarga se propagó a estructuras como el lóbulo temporal y por eso tenemos comprometida la conciencia. Y por otro lado pues también vamos a tener las generalizadas. Esta va a ser la pérdida de la conciencia. Podemos llegar a tener caídas o crisis tónico-clónicas. Estas causas van desde la genética hasta tumores o desequilibrios metabólicos. Y bueno, pues aquí es importante recordar que no toda convulsión va a ser una epilepsia. A diferencia de las crisis focales, las crisis generalizadas no tienen un punto de inicio localizado. La descarga eléctrica normal pues comienza de una forma sincrónica y bilateral, que van a estar pues distribuidas a lo largo del cerebro. Y algo característico pues va a ser la pérdida de la conciencia justamente. Y vamos a tener aquí las crisis tónico-clónicas generalizadas. Va a tener 2 fases. La primera pues va a ser la fase tónica, en la cual pues el cuerpo se pone rígido y la persona pues llega a caer al suelo y puede llegar a emitir un grito o solamente caer. Y aquí pues vamos a tener podemos llegar a tener apnea. Y luego pues va la fase clónica, ¿no? Aquí aparecen estas sacudidas pues clásicas, rítmicas y violentas de los brazos y de las piernas. Y estas pues suelen llegar a durar de 1 a 3 minutos. Después de esto vamos a tener en un estado posictial. Este periodo va a ser un periodo en el que nuestro paciente se va a encontrar en confusión, puede estar en somnolencia, puede tener dolor muscular si es que se pegó o por las pues violentas sacudidas que podemos llegar a tener. Este evento puede pues llegar a durar horas. Sí, o sea, de que esté confundida o somnolienta puede llegar a expandirse hasta horas.
Y bueno, pues las causas comunes que podemos tener idiopáticas, estructurales o infecciosas o metabólicas, como la hipoglucemia. La siguiente, por favor. En el tratamiento farmacológico, pues el pilar es la monoterapia, ¿no? Los fármacos antiepilépticos. Para las crisis vocales se suele usar la carbamazepina o el levetiracetam. Y para las generalizadas, el ácido valproico. Siempre se debe iniciar justamente pues a dosis bajas para minimizar los efectos adversos como los mareos, el rash o la somnolencia. Y si vemos que pues llegamos a presentar ciertas fallas o que no nos está funcionando como deberíamos, podemos incluso combinarlo con otros fármacos, con mecanismos que sean sinérgicos. Y hay que tener pues muy presentes las interacciones, ¿no? Que podemos llegar a tener aquí en nuestros fármacos antiepilépticos, como por ejemplo, ¿no? La carbamazepina pues puede reducirse su eficacia cuando se mezcla cuando nuestro paciente está tomando anticonceptivos. Y también pues sí, tenemos que estarlo monitorizando para saber cómo está funcionando nuestro paciente, además de que también vamos a tener otras terapias complementarias que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí vamos a tener ciertas medidas medidas de control que vamos a tener que usar frente a una crisis. Por decir, si tenemos una crisis aguda, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Pues mantener la calma, poner al paciente de lado para evitar aspiraciones, proteger su cabeza, nunca meter los dedos o algún objeto en su boca para evitar que se muerda. Casi siempre sale contraproducente, no podemos llegar a lastimarlo y demás. Si dura algo muy importante, pues es tomar el tiempo, ¿no? Si dura más de 5 minutos, es el estatus epiléptico, pues puede llegar a considerar una emergencia que puede requerir una intervención pronta. Y también tenemos que saber cuándo prevenirlo, ¿no? La clave es pues justo una vez que se diagnostique, pues mantener una adherencia al tratamiento y evitar desencadenantes como dormir mal o tomar alcohol, porque esto puede precipitar a que tengamos crisis. Y también tenemos algunos casos que son pues diferentes, como la dieta cetogénica, la cual pues va a ser rica en grasas o baja en carbos, o una cirugía para resecar el foco epiléptico, pues también podrían ser unas opciones para medio de tratamiento de las convulsiones, del síndrome convulsivo que podemos llegar a tener. Y la siguiente, por favor. Y aquí, bueno, pues para el diagnóstico de esto, pues es principal preguntar, pues las crisis, ¿no? O sea, casi siempre van porque se tuvo alguna crisis, entonces se tendría que preguntar cómo fue la crisis, si tenemos pérdida de la conciencia, lo cual nos va a ayudar a clasificarla, perdón. Luego tendríamos que hacer un electroencefalograma para capturar si tenemos alguna actividad, anormal, como picos o ondas agudas en el electroencefalograma. Y también se tiene que realizar una resonancia magnética cerebral, ¿no? Esto pues para buscar tumoraciones o malformaciones, si tenemos alguna especie de esclerosis hipocampal o algo así. Y en crisis agudas pues podemos llegar a pedir la glucemia, los electrolitos, por decir, pues sí, para saber si no tenemos algún desequilibrio electrolítico, como por ejemplo una hiponatremia, ¿no? Que puede llegar a causarnos convulsiones. Y bueno, pues para finalizar, pues es crucial entender que el síndrome convulsivo pues trasciende, ¿no? a la simple presencia de una crisis, y pues sí puede llegar a representar pues un desafío diagnóstico y terapéutico. Si no es pero atendido oportunamente, puede convertirse en algo recurrente y ser frecuente en el paciente y compromete la integridad del individuo. sí,
Sí, y pues además de esto, pues tenemos que justamente tratar de tener un manejo integral y pues sí, orientar al paciente de que, sí, pues no sé si educarlo está bien dicho, pero de qué actividades pues no debería de realizar y apegarse justamente al menos sugerirle que se apegue al esquema que se le está brindando, ¿no? Y bueno, tratar de explicarle o explicarle más bien que bajo el esquema que se le brinda se estaría consiguiendo una estabilidad para él mismo. Ujú. Sí, y pues eso sería todo, Doc. Sí, muy bien, muchas gracias.